El 29 de abril de 1945, las fotografías del cadáver de Benito Mussolini, expuesto públicamente en Milán, llegaron a todos los rincones del mundo en cuestión de horas. Detrás de esa imagen había una familia en ruinas, una esposa abandonada en una villa a orillas del lago, sin noticias ni porvenir, una hija que ya había visto morir a su marido por orden de su propio padre, y dos hijos sin ningún país al que llamar hogar. Casi nadie sabe qué fue de ellos. En los últimos días de abril de 1945, el norte de Italia se desintegraba. Mussolini había gobernado la región desde septiembre de 1943, cuando las fuerzas alemanas lo rescataron de la cautividad italiana y lo instalaron al frente de un estado títere en el norte, la República Social Italiana con sede en la ciudad de Salò. En abril de 1945, ese estado existía solo de nombre. Los grupos partisanos controlaban las carreteras, las fuerzas aliadas avanzaban desde el sur y el ejército alemán que lo había mantenido en el poder se desmoronaba. El 25 de abril huyó de Milán junto a un convoy alemán que se dirigía hacia la frontera suiza. 3 días después, los partisanos detuvieron la columna cerca de Dongo, en la orilla occidental del lago de Como. Mussolini fue encontrado escondido bajo un abrigo militar alemán en la parte trasera de un camión. Lo llevaron a una granja en Giulino di Messegra, la tarde del 28 de abril de 1945. El partisano comunista Walter Audicio, que operaba bajo el alias de Coronel Valerio, llegó al lugar y lo fusiló frente a las verjas de la Villa Belmonte. Su amante, Clara Petacci, fue ejecutada minutos después. A la mañana siguiente, sus cuerpos fueron trasladados a Milán y colgados boca abajo del techo de una gasolinera en construcción en la Piazzale Loreto, la misma plaza donde las autoridades fascistas habían ejecutado públicamente a partisanos el año anterior. Las fotografías y los noticieros cinematográficos de la escena circularon por todo el mundo en cuestión de días, cerrando así el capítulo de 23 años de gobierno fascista en Italia. Rachele Mussolini se encontraba en la Villa Feltrinelli, a orillas del lago de Garda, cuando su marido huyó hacia el norte. Ella había rehusado acompañarlo. A principios de mayo de 1945, los partisanos la detuvieron cerca de Como. Quedó bajo custodia aliada durante varias semanas, sometida a interrogatorios sobre bienes, vínculos políticos y los últimos movimientos de su marido. Sin haber desempeñado ningún papel político formal en el régimen, fue finalmente puesta en libertad. Se instaló con sus hijos menores en Predapio, el pueblo de la Romaña donde Mussolini había nacido y donde la familia tenía hondas raíces. De los 4 hijos que sobrevivieron a la guerra, solo Romano era aún lo bastante joven como para quedar al margen de sus consecuencias más graves. Nacido en 1927, tenía 17 años cuando Alemania capituló. Vittorio, el mayor de los hijos supervivientes con 28 años, había trabajado en la industria cinematográfica italiana durante la guerra y había permanecido estrechamente vinculado al régimen. Ahora se enfrentaba a un país donde esa asociación suponía un riesgo considerable. Ambos permanecieron alejados de la vida pública durante las semanas posteriores a la rendición. Bruno Mussolini, el segundo hijo, llevaba ya casi 4 años muerto. Falleció el 7 de agosto de 1941, cuando el bombardero que pilotaba en unas pruebas cerca de Pisa sufrió un fallo en los motores y se estrelló. Su muerte había sido uno de los escasos momentos durante la guerra en que se dijo que Benito Mussolini había mostrado un dolor visible. Bruno tenía 23 años. La hija Eda no se encontraba en Italia. Había cruzado a Suiza el 9 de enero de 1944, 15 meses antes de la muerte de su padre, llevando consigo algo que marcaría la historia de la familia en la posguerra más que cualquier otra cosa. Eda Mussolini se había casado con el conde Galeazzo Ciano en 1930. Era encantador, ambicioso y políticamente útil para su suegro, quien lo nombró ministro de Asuntos Exteriores en 1936. El matrimonio situó a Eda en el centro de la sociedad fascista italiana. En 1943 la había colocado en una posición insostenible.
El 25 de julio de 1943, el Gran Consejo del Fascismo votó a favor de retirarle a Mussolini el mando militar. Ciano fue uno de quienes votaron en su contra, cuando Alemania ayudó a Mussolini a recuperar el poder en el norte de Italia. Ese septiembre, el voto de Ciano se convirtió en una sentencia de muerte. Fue arrestado, trasladado a Verona y juzgado ante un tribunal especial. Eda hizo desesperados intentos por lograr su liberación, apeló directamente a Heinrich Himmler y negoció a través de intermediarios en Berlín. Nada funcionó. El 11 de enero de 1944, Galeazzo Ciano fue fusilado en el patio de la prisión de Scalzi en Verona. Tenía 40 años. La orden había emanado del gobierno que encabezaba su propio padre. 2 días antes, el 9 de enero de 1944. Eda había cruzado a Suiza con los diarios de guerra de su marido ocultos entre el equipaje. Ciano había llevado registros detallados a lo largo de sus años como ministro de Asuntos Exteriores, documentando conversaciones con Hitler-Ribbentrop y altos dirigentes del Eje. Los diarios abarcaban el periodo a partir de 1937 y contenían material de considerable valor para los servicios de inteligencia. En Berna, Allen Dulles, el jefe de la estación de la OSS, que dirigía las operaciones de inteligencia estadounidense en la neutral Suiza, estableció contacto con Eda. Consciente de la importancia de los diarios, inició las negociaciones. Eda se resistió a entregarlos por completo, utilizándolos como base en sus intentos, a la postre infructuosos, de salvar a su marido. Tras la ejecución de Ciano, permitió que se copiaran algunos fragmentos. Los diarios fueron publicados en 1946 y se convirtieron en documentos de fuente primaria para los historiadores que estudiaban el funcionamiento interno de la Alianza del Eje. Eda permaneció en Suiza más de un año. Cuando regresó a Italia tras el fin de la guerra, las autoridades italianas actuaron con celeridad. Fue juzgada por colaboración con el régimen fascista y condenada a 2 años de confinamiento en la isla de Lipari, frente a la costa norte de Sicilia. Cumplió su condena y quedó en libertad. Durante las décadas siguientes, rehuyó la vida pública y declinó la mayoría de las entrevistas. En 1975 publicó sus memorias La Mia Verità, en las que ofrecía su versión de la ejecución de Ciano y del papel que su padre había desempeñado en ella. Murió el 9 de abril de 1995, la última de los hijos de Mussolini en sobrevivir hasta la década final del siglo. Mientras Eda cumplía su condena en Lipari, alguien irrumpió en un cementerio de Milán. Tras los sucesos de la Piazzale Loreto, las autoridades italianas enterraron el cadáver de Mussolini en una fosa sin nombre, en el cementerio de Musocco, a las afueras de Milán. La ubicación se mantuvo deliberadamente en secreto. Los funcionarios temían que una tumba señalizada se convirtiera de inmediato en punto de peregrinación para los simpatizantes del fascismo. Durante 11 meses, el lugar del enterramiento solo fue conocido por un reducido número de personas dentro del gobierno. El domingo de Pascua 21 de abril de 1946, el secreto fue descubierto de todas formas. Un grupo de neofascistas liderado por Domenico Lecchisi irrumpió en el cementerio de Musocco y se llevó el cadáver. Lecchisi, exmiembro de la República Social Italiana, llevaba semanas planificando la operación. El robo cundió la alarma inmediatamente en Roma. La policía italiana lanzó una búsqueda a escala nacional, pero el cuerpo había desaparecido en una red de simpatizantes fascistas sin dejar rastro alguno. Durante meses los investigadores no hallaron nada. En agosto de 1946, una pista condujo a la policía a un monasterio franciscano a las afueras de Milán, donde los restos habían sido ocultados. El cuerpo fue recuperado y trasladado discretamente de vuelta a custodia gubernamental. En lugar de organizar un enterramiento definitivo, el gobierno italiano optó por retener los restos. Los funcionarios argumentaban que entregarlos a Rachele convertiría cualquier lugar de sepultura en un destino de peregrinación neofascista y atizaría las llamas en un país aún en carne viva tras la guerra civil. El cuerpo fue mantenido en un lugar no revelado durante 11 años,
una decisión que suscitó críticas pero que reflejaba una genuina inquietud por la inestabilidad política. Rachel le solicitó en repetidas ocasiones la devolución de los restos de su marido, y en repetidas ocasiones le fue denegada. Mientras esa disputa se prolongaba, los hijos supervivientes de la familia rehacían sus vidas en direcciones muy distintas. Vittorio Mussolini abandonó Italia rumbo a Argentina en 1946. El gobierno de Juan Perón en Buenos Aires se había consolidado como destino para los exiliados fascistas italianos y españoles, ofreciéndoles residencias sin presiones de extradición. Vittorio trabajó en la industria cinematográfica argentina, aprovechando los contactos que había forjado durante los años de guerra, cuando había participado en el cine italiano. Escribió unas memorias vita con mio padre publicadas en 1957, en las que retrataba a su padre en términos personales más que políticos. Con el tiempo regresó a Italia a principios de la década de 1960 y pasó sus últimos años en un relativo anonimato, falleciendo el 12 de junio de 1997. Rachel había tomado un camino más arraigado. Se instaló en Predapio, regentó un pequeño restaurante y concedió entrevistas esporádicas defendiendo siempre la memoria de su marido. Su firmeza fue absoluta. El Estado italiano le había arrebatado el cuerpo de su marido, le había negado una tumba que visitar y lo había inscrito entre las figuras execradas por la historia. Su imagen de él jamás cambió. En 1957, un nuevo primer ministro necesitaba votos de la extrema derecha. Los pagó con los huesos de Mussolini. El 1 de septiembre de 1957, Benito Mussolini fue reinhumado en el panteón familiar del cementerio de San Casiano en Predapio, el pequeño pueblo de la Romaña donde había nacido en 1883. Rachel estuvo presente. También lo estuvieron varios personajes locales y antiguos fascistas que habían viajado desde distintos puntos de Italia. El gobierno había liberado finalmente los restos tras 12 años, calculando que un entierro discreto en una localidad de provincias entrañaba menos riesgo político que seguir negándose. Solo tenían razón en parte. Predapio no se mantuvo en silencio. Pocos años después de la reinhumación, el pueblo se había convertido en destino anual para neofascistas italianos y grupos de extrema derecha que se congregaban en los aniversarios del nacimiento y la muerte de Mussolini y de la marcha sobre Roma. Hoy, el cementerio recibe entre 80,000 y 100,000 visitantes al año. Las tiendas de recuerdos a lo largo de la calle principal venden bustos, calendarios y toda clase de objetos conmemorativos. Sucesivos gobiernos italianos han debatido la regulación del lugar sin llegar a una solución duradera. Predapio sigue siendo el ejemplo más elocuente en Italia de cómo los espacios físicos asociados al fascismo se resisten a los intentos oficiales de pasar página. Rachel pasó sus últimos años en Predapio, atendiendo su restaurante y recibiendo a los periodistas que se acercaban hasta allí para encontrarla. En 1974, publicó sus memorias Mussolini, An Intimate Biography, un relato final en el que no revisaba en absoluto su imagen de él. Murió el 30 de octubre de 1979, a los 89 años, habiendo sobrevivido a su marido durante 34 años. Romano Mussolini tomó un rumbo que sorprendió a casi todos los que conocían el apellido familiar. Se convirtió en pianista de jazz profesional, actuando habitualmente en clubes y salas de conciertos por toda Italia, a partir de la década de 1950. Grabó discos, colaboró con músicos internacionales y forjó una carrera completamente ajena a la política. En 1962 se casó con Anna Maria Villani Cicolone, hermana de la actriz Sofía Loren, una de las figuras más reconocibles del cine mundial. Su hija Alessandra nació el 30 de diciembre de 1962. Romano murió el 3 de febrero de 2006. Alessandra Mussolini se convirtió en la figura pública más destacada de la familia en la generación de posguerra. Entró en la política italiana y fue elegida al Parlamento, ejerciendo posteriormente también como europarlamentaria en representación de distintos partidos de la derecha italiana. Nunca ocultó la identidad de su abuelo
y en ocasiones defendió ciertos aspectos de su legado, posiciones que le valieron críticas sostenidas. Su trayectoria demostró que el apellido Mussolini, 7 décadas después de la Piazzale Loreto, conservaba suficiente peso como para construir una identidad política por sí solo. Alessandra Mussolini abandonó el Parlamento Europeo en julio de 2024. Su abuelo llevaba 79 años muerto. El apellido no. Si este vídeo te ha resultado revelador a continuación, te recomendamos ver ¿Qué fue de la familia de Hermann Göring tras la Segunda Guerra Mundial? Un repaso a cómo la familia del segundo hombre más poderoso del Reich afrontó la derrota, la desnazificación y décadas de lealtades divididas. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para más contenido de History Inside. Gracias por ver.